Muy buenos días, amados del Señor y conquistadores del reino. Una vez más sean bienvenidos a su devocional. La victoria es hoy. Hoy es el día de victoria porque hoy sabemos que el Dios poderoso, el Dios santo, el Dios trino, el Dios bueno está delante de nosotros. Que Él está allí cuidando nuestra entrada y nuestra salida. Que hay victoria para cada uno de nosotros cuando ponemos nuestra confianza en el Dios de poder, en el Dios de amor, en el Dios que abre puertas que cuando Él abre nadie puede cerrar, en el Dios de la infinita misericordia, ese Dios que cuida y guarda de cada uno de nosotros y que hoy nos trae palabra. Es una palabra poderosa, una palabra que nos alienta, una palabra que nos edifica. Y está en el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. La palabra dice que el ciego Bartimeo recibe la vista. Y dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué bien por Bartimeo, que pudo vencer a todos estos que le decían. Y muchos le reprendían, dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que se callase. Pero cada vez que a él le decían, cállate, él se levantaba con mucha más fuerza. Y en vez de decir, ya clamaba. Tal vez nosotros estamos en algunos momentos, en algunas situaciones, tal vez tú te encuentras así. Como salió esa mañana, salió Bartimeo, salió ciego, sin nada en su mano, porque él salía a mendigar. Salía a sentarse en cualquier esquina, a esperar que alguien le tendiera la mano. Salía confiado en que algo iba a pasar. Porque si algo tenía Bartimeo, era fe. Era una fe que vencía a la murmuración. Era una fe que vencía a la oposición. Era una fe que vencía al trastorno de los que estaban con él. Aquellos que le reprendían y le decían, enmudece, calla. Pero aprendamos de Bartimeo. Bartimeo, entre más le decían, cállate. Como si te dijeran a ti, ¿qué tanto oras? ¿Qué tanto miras en ese grupo? ¿Qué tanto buscas en esa Biblia? ¿Qué tanto vas a la iglesia? Y tú dijeras, yo sé en quién he creído. Yo sé de quién he escuchado yo hablar. Porque si lo único que tenía Bartimeo para seguir creyendo y para seguir avanzando, a seguir gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí, era que había escuchado hablar del Maestro. Era que sabía que Jesús
era el Hijo de Dios y que por medio de él podía recibir un milagro. Y en ese clamor y en ese llamado que hacía Bartimeo, llegó ese clamor a Jesús. Y dice Jesús, esperen un momento, Jesús se detiene, porque Jesús se detiene al clamor. Cuando tú clamas, Jesús se detiene para responderte. Cuando tú reconoces que Jesús está ahí, Él se detiene porque Él quiere bendecirte. Y dice la palabra que se detuvo. Y le digo, tráiganmelo. Vayan y búsquenlo. Yo quiero ver a ese hombre. Y entonces, cuando estos mismos hombres que le están diciendo, no lo llames más, no lo grites más, no lo invoques más, son los mismos que son escogidos para que vean este milagro que va a ocurrir en esta escena. Pero antes de ocurrir un milagro, hay algo que Bartimeo hace. Y dice, entonces él arrojó su capa y se levantó. Antes de Bartimeo levantarse, se despojó de lo único que tenía. Porque si vemos bien, Bartimeo era un mendigo. Bartimeo era un hombre pobre que vivía de limosna. Y usted se puede imaginar que siendo pobre, limosnero, no tener dónde recostar su cabeza. ¿Usted sí cree que se podría fácilmente despojar de aquello que en algún momento le podría servir para cubrir su cuerpo, para cubrirse en la noche, para reposar su cabeza? Pero él no tuvo ningún inconveniente de quitarse lo único que tenía, de despojarse de aquello. ¿Será que esa capa puede representar el inconformismo que muchas veces tenemos para recibir el milagro? Quizás que esa capa puede representar la ira que muchas veces impide que podamos recibir ese milagro. ¿Será que esa capa representa la falta de perdón que no nos deja levantar a escuchar la voz de Dios? ¿Será que esa falta de fe representa esa capa? Fue necesario que Bartimeo arrojara la capa para levantarse, y sin importarle nada llegó a Jesús. Cuando Jesús ve esta actitud, porque Jesús lo que vio en Bartimeo fue su actitud, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué harías si hoy el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Será que tú llegarías sin esa capa delante de Él? ¿O será que tú le dirías, quítame la capa? ¿Será que tú le dirías, quiero mi milagro? Quiero recobrar la seguridad y la confianza. Quiero la restauración de mi matrimonio. Quiero la sanidad de mis hijos. Quiero la restauración de mi hijo. Quiero la libertad de mi alma. ¿Será que si Jesús te pregunta hoy, tú tienes la respuesta preparada? Pero dice la palabra que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Que esta enseñanza hoy
sirva para que sepamos que tenemos que seguir al Maestro después que recibamos el milagro, la sanidad, la liberación, para poder ser salvos. Necesitamos estar seguros que tenemos que dejar esas capas para seguir al Maestro, para alcanzar el milagro, para ver la gloria de Dios, para ver todo lo que Dios tiene para nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Necesitamos escuchar la voz del Maestro. Necesitamos caminar con el Maestro. Necesitamos ponernos en pie, como hizo Bartimeo, después de haber tomado la mejor decisión y tener la mejor actitud. Porque si algo está Dios esperando, es ver tu actitud día a día para darte el milagro que tú anhelas, deseas, quieres o necesitas. Para que esos que en un momento te dijeron que tanto oras, que tanto clama, cuántas veces vas, cuántas veces vienes, yo no veo que pasa nada en tu vida, para que esos que te están señalando, te están juzgando y te están cada día acorralando y cuestionando, tú le puedas decir: por este milagro me levanté y por este milagro yo solté mi capa. Dios te bendiga. Deseo que este día sea el día de victoria y que todos los días sigas venciendo de la mano de nuestro amado y Señor Jesucristo. Bendiciones.